Bueno, hoy en programa, en esta columna, vamos a usar una cantidad de recursos audiovisuales. Por lo tanto, quienes estén sintonizando a por través YouTube, del canal claro, de YouTube van a poder ver algunos documentos. Para los y quienes lo vayan a ver después también van a estar ilustrados después ahí. Van a estar ilustrados ahí, porque vamos a hablar de algo que regularmente no trabajamos acá, y es cómo la prensa escrita, los periódicos impresos, esa tecnología que parece siempre estar amenazada con su desaparición, tempranamente se valió de algunas estrategias para provocar una comunicación mayor, una interacción mayor con los públicos destinatarios, ¿sí? Sí. Para nosotros en este puro presente es muy común esperar una respuesta, una reacción, tener una devolución inmediata respecto de un mensaje y la respuesta. Claro. En el caso de, pensemos, a comienzos del siglo XX o a mediados del siglo XX, un diario, o en este caso lo que vamos a trabajar, algunos periódicos impresos, no tenía esa posibilidad de una devolución inmediata. Por lo tanto, buscaban algunas estrategias. Y vamos a presentar un par de casos locales y uno de la prensa cordobesa para ver qué eran capaces de hacer los periódicos para atraer sus audiencias. Ahí estamos viendo ya algunas imágenes. Sí. En la década del estoy mirando. 40, década del 40, una gran novedad, un gran producto para su comercialización fue la radio, ¿sí? El soporte radiofónico, el aparato receptor que permitía la magia de escuchar la voz de una persona emitiendo desde una latitud muy extraña sin poder verle la cara, el rostro. Pero Bueno, le escuchábamos la voz. Exactamente. Bueno, la promoción del aparato radio, es decir, del aparato del equipo receptor, inspiró algunas estrategias para las casas comerciales, de las cuales también en esa estrategia participaban los periódicos. Nosotros estamos viendo, y vamos a dar caso, un ejemplo, el periódico Heraldo, Heraldo en Villa María, en 1940, en la época que más o menos en la dirección pueden haber estado alguien de la familia Ruedi, podemos ubicarlos. Bueno, había un producto, el producto radio, una marca Caviró. Casa Caviró era una fábrica de aparatos receptores de radio que prometía en la década de 40 un 100% de efectividad en la recepción. Hemos dicho, creo, en un momento que sintonizar una emisora era algo bastante azaroso. No era tan fiel como ahora escuchar Radio Centro, que uno pone la frecuencia y escucha 99.3. 99.3, sin frituras, sin interferencias, se escucha muy bien esa señal. Sí. Bueno, en la década del 40, escuchar radio por ondas hertzianas era muy difícil. Bueno, la promoción de este aparato, mencionamos No había mucho franco en ese momento, digamos. ocupando el éter. Claro. Ocupando el éter. Bueno, Caviró era la marca de un aparato de radio que se promocionaba con ese 100% de efectividad en la recepción, y que hacía, en convenio con Heraldo, imprimía todos los días, Heraldo era diario, imprimía todos los días un cupón, que a partir de ese cupón las personas, los lectores, suscriptores del diario, recortaban ese cupón, completaban con sus datos y lo enviaban a la Casa Central en Buenos Aires, y ahí recibían, a vuelta de correo, una guía con la enumeración, con el listado de todas las emisoras nacionales y del exterior y cómo hacer para recibirlos. Porque eran múltiples bandas esas radios. Exactamente, la posibilidad de escuchar por onda corta o onda larga las recepciones de las radios nacionales, que eran más que nada porteñas, ¿sí? Para la época, bueno, ¿sí? Y las radios del mundo. Es decir, ahí teníamos una convergencia de intereses, un periódico, un diario local, que a partir de que podía ofrecer ese cupón, las personas lo recortaban, lo enviaban, y la promesa era recibir una guía, una información muy necesaria en ese momento. ¿Qué estaciones de radio existían? ¿En dónde se sintonizaban? ¿Cómo hago para escucharlas? Si la potencia de ese aparato receptor permitiría, o al menos esa era la promesa de la promoción, escuchar radios argentinas y del mundo. Claro. Ahí tenemos un ejemplo. Sí. Pasemos a otro ejemplo. Para cómo buscaba la radio. Voy a anotar una preguntita. Sí, bueno. Sí. Si yo puedo responderla con mucho gusto. Bueno, pero que sigue hasta hoy, por ejemplo. Porque vos dijiste recién, digamos, que era las radios que existían, digamos, en ese momento, eran radios que tenían una emisión desde Buenos Aires. Sí. A esas radios, aún hoy,
le seguimos diciendo nacionales, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Es Es decir, verdad. que tienen una carga, digo, uno lo escucha Sí. a diario, ¿no? Es decir, bueno, está lloviendo, está congestionada la 9 de julio, pero digo, nosotros miramos para atrás, no tenemos ni la 9 de julio, ni está lloviendo. ¿No? Lo digo como que es algo que se instaló, digamos, en algún momento, porque y la sigue siendo. radio, la televisión, la prensa, de Sí. alguna manera, es eso que nosotros decimos, lo nacional Pero que es porteña. es porteño. Que es porteña. Busquemos un segundo ejemplo, otra modalidad que le va a gustar a Vanessa. A ver. Hubo un semanario, semanario. en la década del 50 que se llamó Opinión, empezó a salir en enero de 1950, fundado por un señor, Victoriano Godoy. Victoriano Godoy ya en la década del 40 había puesto en circulación un periódico que se llamó Democracia, pero en la década del 50 pone en circulación un semanario que salía los viernes, que se llamaba Opinión, y a poco tiempo de comenzar a circular, lanza esta promoción. Es decir, por marzo o abril lanza esta promoción. ¿Qué consistía esta promoción? Publicaba un cupón, ahí lo estamos viendo, un cupón para que los lectores Concurso recortaran y votaran por quién les parecía que de Villa María era la señorita Simpatía. ¿Sí? Poner el nombre y apellido de la persona que... O sea, los hombres votaban a la señorita Mi Simpatía. Mi Simpatía. De Villa Los María. lectores. Pero los lectores, Ah, digamos los los lectores, lectores. digamos los lectores, ¿sí? Y como resultado de esa votación se iba produciendo un ranking, de manera que algunas señoritas habían conseguido más votos que otras. De todos modos, todos los viernes se publicaba un listado en orden decreciente desde la más votada a la menos votada, como un incentivo para que los lectores escogieran una favorita y la siguieran votando, digamos, pero a partir del correo, a partir del cupón que se recortaba del periódico, en este caso Opinión, lo cual generaba una conversación pública acerca de, bueno, suponemos nosotros, ¿sí? Claro, ¿Quién en el era Mi bar. ¿Quién era la más Simpatía de...? ¿Quién simpatía? era Si la estaba- Mi Simpatía de Villa María? Y por lo que uno puede deducir del análisis de estos documentos, es que no era que las personas, las mujeres señoritas, se postularan, sino que los propios interesados en votar a esas personas las proponían y se iba conformando el ranking, cuyo nombre y apellido, no iniciales, el nombre y apellido de cada una de las señoritas votadas y la cantidad de votos, la cifra, cómo iba variando de semana a semana, eso era posible registrarlo. Y lo que pudimos ver también nosotros es que en algún momento la gente del diario, digamos, del semanario Opinión, resuelve Sí. que las mujeres que eran votadas, que se comunicaran con la redacción porque tenían la pretensión de hacer un festejo A ver. y entregar algún premio, digamos, las más votadas que por lo menos recibieran un premio. La promesa era recibir artículos de librería, de perfumería, y también recibir algún retrato de la casa fotográfica que fue muy célebre en Villa María, particularmente a mediados del siglo XX, que era Casa Fotografía de Falco. Ujú. De la familia de quien es o quien ha sido un dirigente político también en nuestro tiempo. Así que tenemos en ese caso la segunda manifestación de una posibilidad, de una publicación. de una publicación que buscaba la interacción. Si hacemos el cálculo que esto lo hacían en marzo o abril y el periódico había comenzado a salir en enero, claramente se trataba de una estrategia de posicionar a la publicación. Y pasamos a un tercer y último ejemplo. Ya vemos la provincia de Córdoba. Que ahí así que- pasamos a un ejemplo de un diario cordobés. Ajá. Vamos a ampliarnos en este segmento que generalmente nos dedicamos a la prensa local. Vamos a tomar un caso Provincial. Un caso provincial. De todos modos, estos Un periódicos... caso sí, 70-30, digo. estos casos, el periódico, los diarios, La Voz del Interior y Los Principios Ujú. y el diario Córdoba, por lo que he podido averiguar en la investigación, tenían una circulación bastante importante también en Villa María, justamente por esa cuestión de ser diarios, siendo que la oferta periodística local regularmente estaba concentrada en semanarios,
tener diarios era una frecuencia, digamos. y ofrecía otra alternativa para Tal las cual. personas que pudieran estar interesadas en informarse. Por ahí, para la audiencia, digamos que por ahí no está tan ambientada esto, podemos decir que era, digamos, en esa época también, en otro ámbito de circulación, existían los periódicos matutinos, los vespertinos, digamos, es eso que hoy nosotros lo vemos reflejado en redes, por ejemplo. La instantaneidad. La necesidad de estar con la primicia, en esos momentos estábamos pensando que con las posibilidades tecnológicas de ese momento, ¿no? Contábamos por ahí con varias ediciones dentro del día. En las grandes ciudades era común hacer las varias ediciones. Y en las ciudades, como en el caso de Córdoba, está bueno el aporte que hacías. Gracias. Porque Se nota que alguna vez estudié algo. ahí que teníamos, vamos a tomar un caso, esto es 1928. Bien. En 1928 lo que estaba era La Voz del Interior, matutino, Ujú. y estratégicamente los principios vespertino. Bien. Es decir, para las personas que necesitaran informarse y una actualización, lo que no había sido publicado posiblemente la mañana por La Voz del Interior, podían encontrarlo en los principios que, lo hemos dicho, pero lo podemos repetir, era un diario de tendencia católica, ¿sí? Ujú. En el caso de La Voz del Interior, un origen liberal más asociado con los postulados en algún momento del radicalismo, por lo menos en sus orígenes. Bien. ¿Qué tenemos nosotros acá como caso que recién veíamos lo del el mapa? Ujú. En 1928, en el mes de marzo de 1928, ocurre la elección de gobernador de la provincia de Córdoba. Ujú. ¿Y qué pasa hoy cuando tenemos elecciones? El domingo de las elecciones, cerca de las 6 de la tarde, cuando se corta el proceso electoral, empiezan a circular algunos trascendidos, algunos rumores, y más cerca de las 9, 10 de la noche empezamos a tener los resultados. Eso es lo que nos pasa hoy en el puro presente. Pero ¿qué es lo que pasaba en 1928? Ujú. No se conocían los resultados de las elecciones inmediatamente. Claro. Conocer los hoy, resultados de la digamos, hay una demora, pero bueno, la ansiedad de ahora, digamos, no tiene nada que ver con la ansiedad de ese momento, ¿no? Tenemos que pensar que la estrategia que desarrolla, en este caso el diario Los Principios, es, sabiendo que los resultados electorales no se van a conocer inmediatamente, que la elección de gobernador del 10 de marzo, de 1928 había concitado alguna atención, desarrolló esa estrategia que implicó publicar todos los días en su edición, el diario Los Principios, Claro. un mapa de la provincia de Córdoba con la división política, y nunca mejor empleada la categoría de división política, Está porque bien. estaba aplicado a un proceso electoral. Ah. ¿Y qué proponía el concurso del diario Los Principios de 1928? Abrió un periodo que hasta el 25 de marzo podían los lectores del diario Los Principios recortar el mapa que la edición incluía, y también recortar un cupón que esa misma edición incluía también. En el mapa la propuesta era que los lectores colorearan Sí. qué vaticinio tenían, qué pronóstico hacían de quién iba a ganar cada uno de los departamentos de la provincia, qué partido iba a ganar en cada uno de los departamentos. Ujú. Y que votaran coloreando el mapa con azul, Sí. si creían, Sí. si pronosticaban que en ese departamento el triunfo iba a ser del Partido Demócrata, Sí. o por el contrario, que colorearan en rojo los departamentos en los que les parecía que iba a ganar la la fórmula de la Unión Unión Cívica Cívica Radical Radical. irigoyenista. Claro. Porque en esa elección hubo más candidatos, hubo más fórmulas, pero al parecer los que tenían más chances, y no estaba equivocada la presunción, los que tenían más chances eran el Partido Demócrata y la Unión Cívica Radical irigoyenista. Recordemos, 1928 está siendo por segunda vez candidato a presidente Irigoyen. Claro. La figura de Irigoyen y el radicalismo es fuerte, ¿sí? Sí. Entonces, las personas tenían que recortar el mapa, colorearlo, recortar el cupón y agregar en el cupón
otro dato más, no solamente si creían que en tal departamento iba a ganar los radicales o los demócratas, sino también decir con qué cantidad, cifra aproximada de votos iba a ganar el que resultara electo en esa gobernación. Es decir, tenía una complejidad extra este concurso. Las personas tenían que recortar esos cupones y el mapa, ponerlo en un sobre y enviarlo a la redacción del diario Los Principios, y allí se iba a saber después, según quién había acertado. La condición para ganar era acertar todos los departamentos. Claro, acertar en todos los departamentos. Era como una especie de tómbola de política. un PRODE político, pero electoral. Claro. ¿Y cuál era el premio? Sí. A ver, ¿cuál no es? se conoce, porque ¿qué es lo que le qué es lo que prometía el diario Los Principios? Va a ser un premio sorpresa de mucho valor histórico y político. Exacto. Yo no sé si era un buen incentivo prometer que era algo valioso en términos históricos y políticos, lo cual digamos, quita de la opción que sea económico. El poder económico no. Eso, el poder económico no. Lo cierto es que para cerrar con la información respecto de esto, digamos que las fórmulas que compitieron en esa elección eran: por el radicalismo irigoyenista, Enrique Martínez, candidato a gobernador, y candidato a vicegobernador, José Antonio Ceballos, una persona nacida en San Antonio Litín, médico, que después desarrolló su proyección política a partir desde el hospital de Belleville. Claro. Nacido en San Antonio Litín, que trabaja en Belleville y se proyecta como candidato a vicegobernador. Y esa es la fórmula que ganó. Pero en la fórmula derrotada del Partido Demócrata estaba integrada por candidato a gobernador el hijo de Julio Argentino Roca, ¿sí? Julio Argentino Roca hijo, Junior. ¿sí? Y acompañándolo en la fórmula el villamariense / villanovense Mariano Pío Ceballos. Es decir, en la fórmula, en el tramo de vicegobernadores había dos Ceballos: José Antonio Ceballos de Belleville y Mario Pío Ceballos de Villa María. ¿Cómo acentúa lo de Belleville? ¿Cómo acentúa lo de Belleville? Quedaban fuera del concurso, pero sí participaron de la elección. Otra fórmula que era la del radicalismo anti-irigoyenista. No llegó ni al 1% de los votos. ¿Y a quién tenemos en esa fórmula? A otro villamariense o a alguien con incidencia en Villa María. El candidato a gobernador era Abraham Molina y el candidato a vicegobernador era Sebastián Figueroa. Sebastián Figueroa en ese momento acababa de adquirir el periódico El Heraldo, ¿sí? Junto con Pedro Larluz. Y años después iba a ser el candidato a intendente, que bueno, creo que en el último programa hablamos de que tres candidatos a intendentes habían sido también tres candidatos a intendentes habían sido también periodistas. Sebastián Figueroa era uno de ellos. Exacto. Tres estrategias de vinculación y de buscar la interpelación con las audiencias, los lectores, en la prensa escrita, un esfuerzo hecho en ese momento.